Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy como otro miércoles más y en esta iniciativa de Fundaler de trabajar y reunirnos con ustedes que están en su casa, le damos la bienvenida a los que ya están uniéndose para este vivo, en el cual vamos a tratar de conversar sobre el impacto del COVID-19 fundamentalmente en los niños con asma, y por eso hemos invitado al doctor Marcelo Coan, pediatra y especialista en alergia e inmunología, para que nos acompañe y de esta manera poder responder a las preguntas que ustedes nos están enviando y también sacar algunos mitos que quizás tengan los papás o los familiares de los pacientes que tienen asma y que han transcurrido ya un año desde el primer caso de COVID en la Argentina. Y bueno, es muy importante que hoy nos podamos disipar todas estas dudas con la presencia de el doctor Marcelo Coan, que como les conté, es pediatra, es especialista en alergia e inmunología. Y bueno, acá me está pidiendo, a ver Marcelo, si te podés sumar con nosotros. Ahí te di el a ver si te podés sumar, si no yo te... Hola, buenas noches Marcelo, Hola, ¿cómo hola. estás? Parezco en tinieblas acá, pero voy a ver si me doy un poco más de luz. Un poquito más de luz, ponete Marcelo. Sí, a ver, se ve ahí ya, sí. Ahí se ve un poquito mejor, sería un poquito más de luz, pero bueno, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, querida amiga. Ya hace como 4 días que no nos vemos. Gracias por Bueno, la invitación. no, al contrario, un placer. Y bueno, yo recién le contaba a los seguidores de Fundaler que vamos a conversar sobre el impacto del COVID en la población pediátrica, y por esto fue la invitación, porque tenés tanta experiencia con los pacientes asmáticos y alérgicos pediátricos, y que durante años te has dedicado eh, a, a poder acompañar a las familias y a los pacientes que tienen asma y que tienen enfermedades alérgicas. Les voy a pedir que vayan dejando las preguntas, así después se la podemos, vamos a charlar un ratito con el doctor Coan, y después vamos a hacerle las preguntas que ustedes seguramente nos van a hacer llegar a través de este Instagram, que como recién Marcelo les contaba, que Fundaler nos metemos en la casa de cada uno de nuestros seguidores para contarles y para disiparles las dudas, y para eso estamos, ¿sí? Bueno, a ver, la primera cosa que quería un poco preguntarte es, ¿qué, desde el punto de vista de la pediatría, el COVID, cómo impactó en nuestros pacientes y sobre todo en tus pacientes pediátricos la presencia de esta pandemia? Bueno, yo te diría que el impacto fue así. Vinieron familias enteras con sus hijos, a veces 2, a veces 3 chicos, que también contrajeron el COVID. Los adultos con alguna molestia, con fiebres, dolores musculares, algunos con diarrea, con dolor abdominal, y la verdad que los chicos, los pequeños, nada, absolutamente nada. No podría decir que tuvieron síntomas porque serían mentira, ni episodios febriles. Eh, digamos, yo diría que esto uno lo puede extender si quiere más el mundo organizado y otros países, en Europa, en Asia. Los chicos no dejaron de ir a las escuelas a pesar de la pandemia. Quiere decir de que en pediatría,
por motivos que todavía no están del todo consolidados, no se sabe muy bien, pero probablemente porque tengan menos receptores para el COVID o por algún otro motivo que todavía no está muy bien cualificado, porque probablemente tengan, me voy a permitir una disquisición, una inmunidad innata, la inmunidad que nace con la persona, no la adquirida, más robusta y lo suficientemente robusta como para rechazar la infección por el COVID y eventualmente si la contraen para tener mucho menos síntomas. Mirá, teniendo en cuenta esto que acabas de decir, Silvana Moncel, que trabaja anonadadamente en las redes, antes de este vivo, desde ayer, hay preguntas en las cuales nuestros seguidores contestan, y una de las preguntas era si había afectado el asma, la pandemia, y el 76% de los seguidores contestó de que la pandemia no afectó el asma. ¿Sí? O sea, el COVID, la infección por COVID no afectó su asma. Totalmente. Tal es así de que realmente no solamente no afectó el paciente asmático en tratamiento, sino que en los pacientes pediátricos en particular, durante todo el periodo de pandemia, prácticamente no hubo no solamente consultas por exacerbaciones, por tener accesos, por tener un ataque de asma, sino porque directamente los hospitales con internación en los centros respiratorios tuvieron mucho menos internación que años anteriores. Esto quiere decir que el grupo de virus respiratorios, como el virus sincicial respiratorio, los famosos renovirus, los adenovirus, tomando en cuenta que el sincicial respiratorio, el que provoca la bronquiolitis, y los rinovirus, son los principales provocadores, digamos. Ahí uno se puede extender desde marzo hasta noviembre, digamos, con toda una saga de virus. Llegó octubre, noviembre y ni los bocavirus se quedaron con hambre, tampoco tuvieron la posibilidad de generar mucha enfermedad. Porque Sin los embargo, virus, en realidad los virus en los pacientes asmáticos son los causales muchas veces, para que le cuentes a nuestros seguidores, de las exacerbaciones, o sea, de las crisis de asma, ¿no, Marcelo? totalmente. El virus sincicial respiratorio y los rinovirus sobre todo son grandes exacerbantes, grandes desencadenan la crisis. Contale qué Siempre, son los, recién dijiste que era el sincicial respiratorio, pero ¿qué son los adenovirus? Para que los sepamos. adenovirus son un poco más complicados. Los adenovirus pueden llegar a provocar una enfermedad con obstrucción bronquial permanente, una inflamación permanente de la vía aérea que muchas veces traen consecuencias y algunas veces pueden llegar al óbito. No es de lo más sencillo de todo. Hubo algunas epidemias de adenovirus hace algunos años con mucha internación y desgraciadamente con algunos casos fatales. Pero realmente lo que más nos debe preocupar es lo que vemos, que son más las epidemias provocadas de catarros y aún desencadenantes de crisis asmáticas como el virus sincicial respiratorio y los rinovirus fundamentalmente. También el coronavirus, pero no esta cepa que tenemos ahora, es un desencadenante habitual de catarro. Pero bueno, es lo que tenemos. O sea que, tal como lo hemos dicho en otras oportunidades, en otros vivos que hemos hecho, en la población en general y también en los niños en particular, el coronavirus, es decir, el paciente asmático no es más sensible a padecer el COVID-19, ni tampoco los pacientes con asma o los pacientes alérgicos, si se infectan, van a tener una infección más severa. ¿Eso Eh, también pasa en los niños? sí, esto es seguro. Los niños
En general, hay, digamos, dentro de las hipótesis que se tejen, parecería que los chicos tienen hasta menos receptores, que se llaman ECA, de enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es la gran receptora de este virus del COVID-19, digamos. Tiene menos receptores, entonces tiene menos posibilidad de enfermarse. Pero esto todo tiene que ver con lo que yo decía de la fortaleza de la inmunidad, de las defensas de los primeros meses de vida. Y en general, no se ven muchos casos. Por ahí en algún momento escuché de que no hubo casos letales en pediatría. Sí, algún caso hubo en el mundo. Algún caso severo en los primeros meses de vida de los chicos hubo, pero es la excepción. Como es la excepción también, en general, la morbimortalidad severa, grave en los adultos. Por lo general, no es que hay que tomarse esto como un chiste porque es una pandemia que todavía nos va a acompañar probablemente más de un año, a pesar de la vacunación y todo lo demás, hasta que se complete la vacunación, digamos, va a tener que uno convivir con ella, hacerle frente, cuidarse con los cuidados básicos. Es decir, vamos a ver cosas muy sencillas como no ir al médico si no es necesario, como suelen ir algunos con sus chicos. En los los consultorios médicos, uno comparte no solo con el médico, sino comparte con una sala de espera, con otras personas que pueden ser portadoras y contagiadoras. ¿Mm? Es Así es, una cosa muy pero no cuando interesante. no es necesario, pero sí, Exacto. Marcelo, No, sí, cuando para cuando hacer los es controles periódicos. totalmente, totalmente. ¿Qué nos arrojaron los controles en este año? Es decir, de encuestas epidemiológicas en general, que se utilizaron menos medicamentos, que hubo menos accesos y que hay que guardarse, digamos, con la distancia social correspondiente y usar los barbijos. Fíjense que no tenemos muchísimo más, ahora se nos agregó la posibilidad de la vacuna, pero la vacuna primero en los grupos de riesgo, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ser muy bien pautado, pero sí es totalmente cierto que disminuyeron las consultas por lo menos en nuestra especialidad y en la parte respiratoria en general, disminuyeron la consulta durante todo el periodo de la pandemia. Marcelo, aquí tenemos, Una cosa muy interesante que sí, tiene vinculación con lo que vos decías, es que es muy probable que los chicos, al estar en casa y estar bien supervisados por sus padres, hayan cumplido mucho mejor el tratamiento del asma bronquial. Este es uno de justamente los motivos. había una eh, pregunta que te quería hacer que nos había llegado, es que si la pregunta es, mi hija es alérgica y usa un preventivo, es alérgica asmática y usa un preventivo, y si realmente lo tiene que seguir tomando, y si eso también le permite, que es una pregunta muy frecuente, ahora vos sabés que han empezado las clases y por burbujas están comenzando todos, sobre todo la escuela primaria, y entonces, bueno, dice, sí, a pesar de estar tomando el preventivo, puede ir al colegio y puede desarrollar sus actividades. Esa es una pregunta que se los hizo alguno de nuestros seguidores, pero también es una pregunta frecuente en el consultorio ahora en esta etapa en la que estamos viviendo. Así es, con todas las prevenciones del caso, es decir, el barbijo, los chicos deben concurrir a la escuela y deben concurrir no solamente por el estudio y por el aprendizaje, deben concurrir porque somos seres sociales y si no, esto puede tener en el futuro una repercusión emocional que es muy severa y no en un futuro muy lejano, en forma inmediata. O sea que son varios los motivos. Primero, deben seguir cumpliendo con su tratamiento independientemente de la pandemia, pero como siempre, no tienen por qué disminuir, ni sacar, ni poner cosas, salvo indicaciones médicas. Deben concurrir a la escuela y deben cuidarse con el barbijo. Y bueno, creo que en general
la mayor parte de las escuelas, quizá algunas todavía no lo lograron, que están dando clase en barbijos, cada vez con barbijo y con todo el protocolo, cada vez van a ir incorporando más chicos y las burbujas se van a hacer cada vez más grandes. Así es. Y eso lo vamos a ir viendo en el correr de los días. Pero hay otra pregunta. ¿Es necesario que los pacientes alérgicos y asmáticos soliciten un certificado médico para asistir a la escuela? Porque también es una pregunta frecuente en los consultorios pediátricos en el día de hoy. Bueno, hay ciertas respuestas que quedan libradas al mejor entender de la familia y de los colegios. Es decir, los colegios tienen protocolos y las familias tienen que estar bien informadas y asesoradas por su médico de cabecera o su médico especialista. Los chicos pueden concurrir a la escuela como si estuvieran fuera de pandemia con los controles protocolares, nada más. Eso es lo que deben hacer, no deben inhibirse y los médicos tienen que evaluar con la familia los riesgos y evaluar entonces lo que se llama riesgos versus beneficios. Los riesgos de contraer enfermedad severa por contagio en los chicos está minimizado. Es muy infrecuente que los chicos hagan enfermedades graves. En cambio, eso está más para los adultos y para nosotros, los adultos mayores, digamos, ¿no? Pero en general, los chicos están más protegidos. De todas maneras, yo creo que hay familias que son más aprensivas, que tienen más cuidado o más temor. Entonces, eso es conveniente que lo conversen con el médico tratante. No hay que arriesgar uno y decir, no, todo es fácil, tirar todo por la borda. No, es necesario ese tipo de control, pero no solamente para generar bienestar de salud, sino para bienestar de la familia, para que la familia se pueda seguir desarrollando tranquilamente y sus chicos puedan hacer su vida normal. No sé si Así quedó es. claro esto. Así es. Y esto es un dato muy interesante. Lo que vos dijiste al comienzo de que comenzamos a hablar de escuela y pandemia. Los niños en general y los asmáticos en particular, que somos los que estamos hablando, realmente deben concurrir al colegio con las medidas preventivas que cada jurisdicción educativa proponga o que cada escuela proponga. Eso es muy interesante para que todos los papás sepan, porque la sociabilización en los niños en general es muy importante. Pero yo tengo aquí una pregunta que me parece muy interesante porque dentro de poco vamos a empezar el 21 de marzo va a empezar el otoño y por ahí empieza la época de las gripes y entonces dice que cómo se puede, una pregunta que tengo, cómo diferenciar entre una gripe común, o sea, los síntomas de una gripe común y los síntomas del coronavirus en niños. Bueno, no es muy fácil, porque hay coincidencias en la sintomatología y la verdad de la milanesa es que cuando uno habla de gripe común, en realidad está hablando de catarros virales. La gripe no es una enfermedad sencilla. La gripe puede cursar también con dolores abdominales, con hemorragias, con problemas pulmonares severos. Entonces, sí, es difícil. Es muy probable que genere bastante confusión al principio, por lo menos. Pero Pero ahí no hay la que... consulta con su pediatra es Totalmente, con su médico de fundamental. cabecera es fundamental. No va a ser probablemente necesario que todo el mundo sea hisopado ni que le tengan que hacer en sangre anticuerpos específicos contra el coronavirus de tipo IgG o IgM. Solamente tienen que tener los controles que corresponden para cada año. Los chicos más chicos, los menores de 3 años, probablemente tengan la indicación de la vacuna antigripal, igual que los adultos mayores de 60 años. Pero Justamente de eso te quería hablar. claro, el grupo ¿Qué va a intermedio, pasar? ¿Cuál es el consejo
cuando comience la vacunación para la gripe. Y guardando la distancia correspondiente con las vacunas del COVID, va a haber que va a haber que vacunar a los chicos como corresponde todos los años para las edades que estábamos mencionando. La verdad es que entre los 3 y los 60 años baja el riesgo de contraer enfermedades de gripe severas. O sea que el hecho de que estemos en la pandemia de coronavirus va a tener que ser prestar mucha atención al coronavirus y no olvidarse de la gripe, pero no pensar que porque estamos en coronavirus la gripe no va a existir o va a ser exageradamente dañina. Siempre hay que poner todo en el término que corresponde. Bueno, ahora vamos a volver de vuelta un poco a los virus, porque aquí tengo una pregunta. Si los virus de la infancia tienen implicancia en el desarrollo del asma. Así es, así es. Hay muchas teorías al respecto y hay mucha teoría ya elaborada a través de lo que son las enfermedades inflamatorias de las vías aéreas, a tal extremo de que un virus, el virus sincicial respiratorio, puede llegar a considerarse en algunas ocasiones como causal, provocando a través de la inflamación neurológica movilización de otras sustancias que se llaman mediadores de la inflamación y provocar el desencadenante de crisis asmáticas que puedan repetirse. No necesariamente en los chicos muy chicos tienen que repetirse toda la vida. Digamos que las enfermedades como asma bronquial, como una cosa persistente, se define más entre los 6 y los 9 años, entre los 6 y los 10 años. Y los que empiezan desencadenados, por ejemplo, por un virus sincicial respiratorio en los primeros meses de vida, tienden a ir bajando y decreciendo la incidencia de los broncoespasmos a través de los años y alrededor de los 3 años más o menos. No es una regla exacta, ¿no? Pero en los primeros años de vida pueden ir controlando esos broncoespasmos y que quede como una historia. Hay muchas versiones al respecto. Hay trabajos que dicen que aún habiendo desaparecido las crisis asmáticas de los primeros años de vida, en la adolescencia pueden reaparecer y pueden reaparecer en la adultez. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todo es tan fácil, que hay que aprovechar los conocimientos y que hay que aprovechar la posibilidad que tenemos, no solamente de la difusión de esta manera, sino la posibilidad de consultar, de demandar a los profesionales médicos mayor conocimiento para que se pueda, la familia, el padre, los padres, controlar mucho mejor los procesos de obstrucción bronquial. Bueno, y ahí vamos a volver a nuestros pacientes alérgicos, asmáticos, en los cuales el diagnóstico precoz, el control periódico, la valoración del uso de medicación preventiva es muy importante a la hora de manejar la disminución de las exacerbaciones de asma, o sea, de las crisis de asma. ¿Por qué? Porque una crisis de asma, Marcelo, generalmente trae aparejado una serie de variables como aumento del uso de medicación, sobre todo de los corticoides orales, broncodilatadores de corta duración para disminuir la crisis y sobre todo el estrés que provoca una exacerbación de asma en un niño pequeño o de mediana edad. El consejo para que esto no ocurra y qué hacer ante una exacerbación de asma en la población pediátrica. Bueno, lo primero que hay que hacer es estar enterado de cómo se puede manejar la situación. Esto es parte de la instrucción del profesional médico. Cuando un chico se enfrenta a una crisis y es la primera vez, no debe recurrir espontáneamente a los medicamentos. Siempre hay tiempo para llegar a la consulta, si es a la sala de emergencias o si se pueden comunicar con su médico de cabecera. Siempre hay
posibilidades y tiempo material para poder llegar a establecer un tratamiento. Hoy día van cambiando las reglas, ¿no? Ya las guías nuestras no son tan exhaustivas, no todo el mundo debe agarrar el salbutamol y gastarse el canister, el aerosol, probando a ver si se mejora. Aún hay que tener mucho cuidado en todo esto, porque una vez instalado un acceso asmático, una crisis asmática, pasadas las 2 horas todo se complica y entonces uno ahí sí tiene que acudir a los corticoides por vía oral, a veces por vía inyectable y estar concurriendo a una sala de emergencia. Hay que estar preparado y tiene que tener una expectativa armada. Hay que tener una información exhaustiva del médico de qué hacer cuando empieza una crisis. Y yo te diría que si empieza una crisis, el médico tiene que informar a la familia que inmediatamente tiene que actuar con el broncodilatador a los efectos de evitar de que esta crisis quede instalada, es decir, de abortarla de alguna manera y actuar lo más precozmente posible. Estas son las pautas que hay que tener en cuenta. Entonces, si no hay experiencia, siempre hay tiempo ante una sibilancia y a una dificultad respiratoria para llegar al centro de emergencia o al médico de cabecera que esté más cerca. Y no Lo que automedicarse. Y aquellos no, pacientes... no automedicarse. Solamente a través de la información del profesional, la familia del pacientito va a tener la posibilidad de tener una estrategia progresiva de cómo ir indicando la medicación y administrando la medicación. Después aquí tenemos otra pregunta que me parece interesante, que Joan pregunta si es alérgica, siempre va a ser episodios de broncoespasmo. No necesariamente. Se puede ser alérgico y no tener broncoespasmo. Se puede ser alérgico nasal. Lo único que, de nuevo, parece una redundancia. Si uno es alérgico, no es que hay que dejar porque es una alergia y así nomás. Hay que calcular que dentro de muy pocos años, casi 1 de cada 2 personas van a ser alérgicas y prácticamente 1 de cada 3 niños que nacen en Europa ya está catalogado que van a ser alérgicos. Entonces la alergia no es ni nada grave si se trata y se controla y se diagnostica, ni es una pavada que no hay que darle bolilla, hay que tenerlo muy en cuenta. Así que las alergias no significa tener asma o no tener asma. El asma entra dentro de la constelación de las enfermedades alérgicas, el asma bronquial. Después tenemos otra pregunta que dice, ¿cuándo sería el tiempo recomendable para hacer pruebas de función pulmonar en asmáticos post-COVID? Me parece que es una pregunta interesante. Ustedes saben que quizás en los niños más pequeños el test de función pulmonar, que es la espirometría, recién podemos hacer buenas maniobras de espirometrías entre los 4, los 5 y los 6 años, depende del feedback que tengamos con el pacientito, con el niño, pero si nos tomamos el trabajo de entrenar en las maniobras espirográficas, se pueden hacer. Pero me parece que esta pregunta un poco es para el adulto de cuándo se puede hacer función pulmonar. Si el paciente tuvo síntomas, hay que dejar pasar el periodo epidemiológico del COVID, valorar si tuvo síntomas respiratorios, qué tipo de síntomas respiratorios tuvo, si tiene el alta epidemiológica, y cada caso tendrá una valoración particular, pero siempre podemos esperar un mes post-COVID como para hacer el test de función pulmonar en general, ¿no? No sé si vos, Marcelo, estás... Sí, yo coincido con eso. En general, en los consultorios generales de vías respiratorias se están haciendo menos espirometría. Pero salió hace muy poquitos días un artículo muy interesante sobre asma en pediatría y COVID, donde dice que, bueno, en realidad
ante estas dificultades, lo que sería bueno, no como evitación, no como que supera ni iguala la espirometría. La espirometría, que es un examen de función pulmonar, es mucho más completa, pero no sería malo que aquellos que tienen un asma leve o moderado, persistente, no intermitente, ocasional, sino persistente, y que están recibiendo medicación en forma continua, tengan en su casa un aparatito de medición de pico flujo y que hagan una evaluación diaria. Esto es un trámite que disminuye primero el miedo de los padres de llevar a los chicos a hacer exámenes funcionales pulmonares por miedo a los contagios, y entonces no estaría mal. Lo mismo, una cosa no reemplaza a la otra. En todo caso, diría que la medición del pico flujo es un complemento a una espirometría que debería hacerse, para mi gusto, por lo menos 4 veces por año, con controles, sobre todo para quienes reciben medicación permanente. Yo diría que lo que tenemos que aportar es un poco de tranquilidad en este momento. Yo diría que no hay que manejar con pánico y con miedo, porque esto lo digo porque uno lo ve a veces en los canales de televisión y la gente se asusta. Entonces lo que tenemos que dar es la posibilidad y la oportunidad de que entren en confianza, aún en medio de la pandemia, con la consulta médica. No tengan miedo, los médicos tratamos de ayudar por lo general. Y entonces, con eso, más la vacuna, más los tratamientos ocasionales que se puedan dar en algunas situaciones graves que no son las que nos tocan a nosotros, entonces uno ya está cuidando esta pandemia y cuidándonos no solamente a nosotros, sino a los demás. Esto Bueno, creo que es fundamental. bueno, tenemos muchos saludos de parte para los seguidores de Fundaler, para vos, Marcelo. Acá Sheila dice, el doctor Cohen es el mejor. ¿Quién dice Bueno, eso? Sheila. Mi hija. Bueno, yo, ¿cuál sería entonces, en realidad, el consejo desde el punto de vista de la pediatría y y de la especialidad, de nuestra especialidad, que recién un poquito lo pudiste resumir, Marcelo, que el control, el seguimiento, el no dejar los medicamentos a aquellos pacientes que están con medicamentos que están con medicación preventiva, y siempre hacer la consulta adecuada en el momento adecuado y no automedicarse. Más o menos vos lo dijiste, pero ¿Hay algo? cerrando, ¿cuáles son los consejos que podemos dejar a nuestros pacientes? Acá tengo un paciente que dice que tiene 34 años y que se atiende con vos desde los 7 años. Increíble. Me parece que Flores Tevez. Sí, Florencia Tevez, es Bueno, verdad. Griselda te dice también, qué genio el doctor Cohen. Grisel, bueno, no puedo saber el apellido para que te acuerdes, pero bueno, con toda tu experiencia, Marcelo, que Silvana, Pablo, agradecen tu participación y tu colaboración para Fundaler, los consejos finales y el mensaje para que se lleven a la casa a aquellos pacientes que tienen asma en épocas de pandemia, en esta época de pandemia. Perfecto. Nuestros pacientes asmáticos, bien controlados y con su tratamiento habitual, no corren mayor riesgo que el resto de la población que se pueda contagiar del COVID. O sea que serían iguales en primer lugar. Los chicos deben ir a la escuela. Si están haciendo tratamiento específico de alergia con vacunas para alergia, no hay ningún trabajo a nivel internacional que las haya desacreditado, ni hay que suspenderla porque estamos en pandemia.
todo se puede continuar. Y, por favor, como mensaje final, nunca hay que descontrolarse, solamente controlarse de todos estos padecimientos para poder tener una buena calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Tenemos saludo desde Ushuaia, que dice que desde los 13 años atendés a su hija. Después también otro paciente tuyo desde Ushuaia que se atiende hace no sé cuántos años con vos. Bueno, mucho agradecimiento por haber acompañado, por habernos acompañado. Y bueno, Mabel Cuello dice, más claro imposible, Marcelo. Agradecemos muchísimo tu participación. Ya te vamos a convocar seguramente cuando empiecen las virosis en invierno para que nos des los consejos desde el área de la pediatría y también desde el área de la pediatría y de la alergia con todos tus conocimientos. Así que muchísimas gracias, Marcelo, y gracias por tu tiempo y gracias por tu colaboración. Y a Un nuestros beso seguidores, y gracias por haberme invitado. te queremos Me da mucho, vergüenza, me da vergüenza estar con vos ahí. Bueno, Que los chicos también, sepa que somos Silvana y amigos. Pablo te mandan muchos saludos. Acá estoy leyendo todas todos los mensajes. Acá Joan dice, muy claro, doctor. Bueno, es lo que queremos llegar. Mira, hay un saludo desde Venezuela, me encantó la información. Otra vez Flores Teves dice, nos hace muy bien escucharlo. Bueno, la verdad, un placer. Te cuento que a partir de hoy te vamos a volver a invitar, ¿sí? Y bueno, muchas gracias a todos y espero que todos sus consejos y sus mensajes se los lleven a su casa y anoten las próximas preguntas para la próxima vez que lo invitemos al doctor Marcelo Coan. Estuvo con nosotros el doctor Marcelo Coan, pediatra y especialista en alergia e inmunología clínica. Muchas gracias, Marce. Un beso enorme. Chau, chau. Buenas noches.